ahora empezar este momento, la providencia de Dios, este regalo de Dios que nos ha dado de ser testigos de lo que Dios hace en la vida de las personas. ¿No? Muchas veces escuchamos cuentos, que hubo gente y no sé qué, pero uno nunca sabe si es verdad o no. Pues aquí vamos a escuchar testigos que ellos presenciaron, no solamente de su vida, pero también a través del ministerio, de su ministerio, que ha visto, ¿no?, cómo familias han cambiado, ¿no?, cómo vidas. Si hoy hay niños en esta tierra, pues ha sido por la palabra de Dios, de una manera, a través de estos hermanos. Entonces, este momento, ¿no?, les damos un aplauso de bienvenida. Que vinieron desde la República Dominicana. ¿Hay dominicanos aquí? Sois la mayoría. Pero entonces, hablamos dominicano, ya tú sabes. Pero venga acá, son todos dominicanos. Y ellos sabían que venían dominicanos. Pero esos son puros dominicanos. Muy bien, pues nada. Entonces, sin más. Se me ha caído esto, bueno. Ahí. ¿Habla? Hola, ¿cómo están? Muy bien, perfecto. Gracias, Nando. Oye, como que soné como un hombre. Me parece bien. Bueno, a mi esposa siempre le gusta hacerme la competencia. Venga, Ninoska, es aquí que comenzamos, ¿no? Bueno, pues ya nos han presentado Wilfredo, Ninoska. Nosotros somos dos jóvenes de 75 años, para irnos presentando. Tenemos 55 años de casados y tuvimos 5 años de amores, o sea que ella y yo tenemos 60 años. Pero todavía tenemos amores. Sí, es verdad, todavía tenemos amores. Duramos, entonces tenemos que aclararlo. Tuvimos 5 años de amores y tenemos 55 de amores con dormida. Ya, así se entiende bien, ¿verdad? Ok, aquí ya estamos todos aclarados. Entonces Dios nos ha concedido poder estar dentro de nuestra Iglesia Católica y poder vivir las gracias del matrimonio, las gracias santificantes que nos daba el sacramento. Pero tengo que decir que cuando nosotros decidimos casarnos, que teníamos 20 años, yo me planteaba cómo haría el matrimonio, porque yo no era religioso, incluso pertenecía a partidos comunistas y era enemigo de la iglesia. A mí no había quien me hablara ni de Dios ni de la iglesia. Y tenía todo un ejercicio hecho en mi tiempo de juventud, estudiando marxismo, comunismo, leninismo, técnica de golpe de Estado, guerra de guerrillas. Todo eso, me metí un poco en la revolución del 65, aunque Dios me concedió no matar a nadie. Porque cuando cogí un rifle para matar a un hombre, lo primero que me vino a la mente fue, no me ha hecho nada, y lo solté. Entonces dije, bueno, voy a ayudar en la revolución, pero sin armas. Y eso me hizo, claro, caer 3 veces preso. Porque entonces me agarraban ayudando a la revolución, me agarraron los de mi país, me agarraron los americanos, me agarraron los guerrilleros. Cuando estaban jovencitos. Y sí, estaba muy jovencito, y de ahí me libré. Entonces, de alguna manera el Señor me había elegido, aunque yo no lo supiera, que ya me había elegido, pero ya le había hecho una elección sobre mí. Yo era el que no me daba cuenta. Luego entonces, al momento de querernos casar, yo decía, bueno, pero ¿por qué vía nos vamos a casar? Comencé a investigar los matrimonios civiles y entendía por mis padres que el matrimonio era algo serio. Entonces, cuando iba a la ceremonia civil, me la encontraba tan vacía que llegaba el juez corriendo porque tenía 5 matrimonios más y se sentaba muy rápido con un regalo de papeles, hacía 4 preguntas, firmen aquí y ya están casados. A mí no me parece que esto sea. Cuando fui entonces a la Iglesia Católica y vi cómo era el sacramento del matrimonio, digo, esto sí me parece serio. O sea, fíjense por dónde Dios me llamó.
a entrar en su iglesia por el sacramento del matrimonio. Entonces, nos casamos por la iglesia, pero yo no era consciente de lo que estábamos diciendo. Mi esposa y yo nunca nos planteamos cómo evitar hijos desde que nos casáramos, sino que teníamos la mentalidad del mundo, tener el varoncito, tener la hembrita. Dios nos los concedió, aunque siempre llegaban los consejeros, que eran los malos consejeros, porque apenas nos acababan, a los 5 o 6 días de habernos casado, ya no venían con los consejos, pero ustedes no van a tener hijos ahora, porque la situación económica, para que yo no sé qué, y en aquel entonces era muy barato todo, y ya habían quejas sobre la situación económica, cuando un peso costaba $1, igual. No era como ahora, que cuesta casi 60 pesos $1. En aquel tiempo un peso era $1. Y ya la gente se encontraba que era un problema económico tener los hijos. Pero cuando los consejeros llegaron a nuestra vida a decirnos que había primero que gozar la vida, que había que primero posicionarse económicamente para después tener los hijos, yo tuve que decirle a 7 días de casado, o a unos 15 o 20 días de casado, dice, pues ya llegaron tarde porque ella está embarazada. O sea, esos consejos ya no sirven. O sea que los consejeros llegaron tarde. Entonces Dios nos concedió nuestro primer hijo, que tenemos la gracia de que está aquí presente, Giovanni Kramwinkel, está allí. Él es comunicador católico, trabaja para Televida, canal católico de televisión, también para Vida 105. Y nosotros estamos poniendo, como los dominicanos lo conocen, yo tengo un canal propio que se llama el Canal de la Mona. ¿Ustedes lo conocen? El Canal de la Mona es el que divide República Dominicana de Puerto Rico. Y se llama el Canal de la Mona. Ese es mi canal de televisión, el Canal de la Mona. Entonces, luego llegó el segundo embarazo de Ninoska, que fue de una hembra. Ya, perfecto, lo que el mundo quería. El varoncito y la hembrita. Ahí entonces nosotros comenzamos a usar anticonceptivos de toda clase. Preservativos, pastillas, cremas. Ella llegó a ponerse un DIU en el útero que le causó un problema que tuvo que ser operada para reconstruir. Es verdad, pero es parte de la historia. Hubo que hacerle una cirugía para reconstruirle el cuello del útero. Y entonces el matrimonio entró en una especie de crisis, porque cuando estábamos usando los anticonceptivos, yo había recibido una palabra de Dios que sí se me había quedado grabada, que decían, y los dos se harán una sola carne. Entonces yo decía, es que los anticonceptivos yo siento que no nos dejan ser una sola carne. Es como poner un velo en el medio de los dos. Esto no es ser una sola carne. Esto no es ser un solo espíritu, como Dios lo ha querido. O sea que estos anticonceptivos yo siento que nos dividen. Además, señalaba el Papa Pablo VI en la Humanae Vitae que se corre con el peligro de que el uso de los anticonceptivos haga que el hombre utilice a la mujer como un objeto de placer, donde ya la verdadera naturaleza de la sexualidad humana desaparecía. Entonces nosotros que queríamos estar en serio con nuestro matrimonio, y ya estábamos yo sobre todo dentro de la iglesia a través de un cursillo de cristiandad que Dios me llamó, y ya no nos sentíamos bien. Pero a ella le gustaba mucho ir a la ceremonia de los matrimonios. A mí no me gustaba. Yo fui a la del mío y pretendía no volver más, porque mi religión católica era muy tradicional. Mi mamá me llevó a hacer la primera y última comunión, porque después nada más me llevaron a hacer la primera, a hacer la segunda nunca me llevaron. Era que había que cumplir. Y ella lo hizo no por malo, eso era lo que ella tenía. Entonces, después que nosotros estamos viviendo esa crisis, vamos a la parroquia de María Auxiliadora, donde tenemos ya 51 años de vida parroquial, en María Auxiliadora siempre, y en un rito de eso del matrimonio que yo tenía los oídos abiertos, en la celebración del sacramento, yo escuché cuando el sacerdote dijo, ¿aceptarás con responsabilidad los hijos para educarlos en la fe? Aunque no repita exactamente cuál es el texto, porque algunos textos cambian, pero ese era el contexto.
Y cuando yo lo escuché eso, yo le pregunté a ella, ¿a nosotros nos dijeron eso? Y dice, pues claro que sí, la iglesia lo celebra todo igual. No obstante eso, yo, incrédulo, me fui a la sacristía, cogí el ritual y yo mismo lo leí. Dice, pues sí que lo dice. Entonces yo le dije a ella, bueno, pues lo estamos haciendo mal. Porque ya yo tenía casi 4 años de iglesia, porque estuvimos tomando anticonceptivos por más de 2 años, y tenía ya todo ese tiempo metido dentro de la iglesia, y una de las cosas que yo me planteé es que yo no podía rezar el credo. Y yo no puedo rezar el credo. Porque el credo, en su tercera parte, primero dice, creo en el Espíritu Santo. Y después, ¿en qué más creo? En la Santa Iglesia Católica. Pero yo no estaba haciendo lo que la Santa Iglesia Católica me decía. Entonces yo digo, estamos mal. A partir de ese momento, tomamos una decisión que fue de dejar los anticonceptivos. Dije, bueno, nosotros en el matrimonio lo dijimos con la boca y después lo firmamos en un contrato que íbamos a aceptar de parte de Dios los hijos que Él nos quisiera dar. Eso fue lo que nosotros aceptamos. Entonces, no lo estamos haciendo bien, ¿eh? Vamos a dejar esto de los anticonceptivos. Y dejamos los anticonceptivos. Entonces, después que dejamos los anticonceptivos, nació nuestra tercera hija. Desde que ella salió embarazada, ahí vinieron lo que yo llamo los amigos de Job a dar consejos y a decir, mira, ya 3 muchachos, esos son muchos, que después que hay que mantenerlo, que no sé qué, que no sé cuándo. Y comenzaron a hablar tonterías y siguieron dando consejos, pero cuando llegaron los últimos consejeros, le dijimos, volvieron a llegar tarde porque ella ya estaba embarazada del 4º. Llegaron tarde otra vez, qué bueno. Entonces, ahí ya hubo una reunión de familia, la familia de ella, la familia mía, y dijeron que eso era un abuso porque ella nada más tenía 75 libras, era muy delgadita, ella había tenido 4 embarazos, me pusieron a mí como un abusador, que cómo podía ser, que yo ganaba muy poco, que entonces que ella no podía trabajar con los hijos, que no sé qué, que no sé cuándo. Y la familia hablaba y hablaba y yo estaba callado y nunca me miraba, como quien dice, ¿y tú cuándo vas a decir algo? Porque ella no se atrevía a decir nada, porque estaba la familia de ella y estaba mi familia. Entonces al final yo les dije a ellos, miren, nunca a ustedes le vamos a pedir absolutamente nada, pero nosotros vamos a tener los hijos que Dios nos quiera dar. Y a ustedes nunca le pediremos nada. Se acabó la reunión. Y yo la mandé a casa de alguien que los dominicanos conocen, ¿verdad? A esa casa los mandé. A la familia de ella y a la mía. Porque muchas veces lo que se hacen enemigos del matrimonio son los mismos familiares. Y a veces los familiares cercanos. La mamá, la suegra, la tía, la abuela. Que aunque las abuelas han hecho, ellas dos están riendo. ¿Y qué fue? Sin dejar de destacar que las abuelas han hecho muy buen papel, porque también las abuelas han llevado a muchos nietos a la fe, pero también han hecho este otro papel, bueno, qué pena. Entonces, después que nos dieron todos esos consejos, miren que ya está bueno, que mejor que saquen una visa, que se van para Estados Unidos, esa fue la segunda andanada. Nosotros le volvimos a decir, pues otra vez llegaron tarde porque ella ya estaba embarazada del 5º. Entonces, la guerra continuaba continuamente, así llegó el embarazo del 6º, después llegó el embarazo del 7º y después llegó el embarazo de la 8ª. Pero, Adelante. ay, no sé, tú lo ibas a decir ahorita, pero eso no era porque nosotros éramos, una gente muy bien. Me quedo aquí para que y desarrollado, sino porque era nuestra Santa Madre Iglesia. Es lo que yo digo, que le dice al matrimonio, están dispuestos a tener los hijos que Dios le dé. Es Dios que nos da los hijos. ¿Cómo? Ay, Dios mío, le estamos diciendo a Dios que no. Mire, eso es una cosa grande. Hay que preguntarse muchas cosas que hacemos, si Dios nos ha mandado a hacer eso o no.
para que nosotros mismos nos corrijamos y hagamos las cosas según Dios y nuestra Santa Madre Iglesia nos lo enseña. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con el octavo? Que ella tuvo un problema que le bajó mucho la presión. El médico vino donde mí, asustado. Me dice, oye, se le bajó la presión, creo que fue a 2, que dijo, una cosa así, casi se me muere. Ella no puede tener más parto. Hay que ligarle la trompa. Y dije, bueno, pues, si usted cree que se va a morir, pues líguela. ¿Qué pasó después de ligar la trompa? Caímos en una crisis peor. Porque yo digo que en nuestro matrimonio siempre ha habido miel, siempre nos hemos llevado bien, siempre hemos querido estar juntos. Eso no quiere decir que somos dos santicos y que no hubieron momentos de discusiones ni momentos de disgusto, porque sí los hubieron. Pero eran escaramuzas, digo yo, que duraban 4 o 5 días. Y a veces yo le decía a ella, mira, hasta vale la pena pelearse de vez en cuando, porque después las arregladas son más buenas. O sea que hasta eso está dentro de los planes de Dios. Y entonces nosotros pues gozábamos nuestro matrimonio, nuestra unión, no tan solamente eso, la amistad. Me gusta muchísimo cuando Jesucristo dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y yo me puse a reflexionar sobre por qué Jesucristo decía eso. Porque bueno, Giovanni es mi sangre y hay un vínculo que nos une que es obligatorio. Somos padre e hijo. Pero el ser amigos no hay vínculo, ni hay obligación. Somos amigos porque queremos ser amigos. Entonces yo decía, pues yo quiero ver a mi esposa como mi amiga. Porque lo contrario de verla amiga es verla como enemiga. Entonces mejor la veo como amiga. Entonces eso, uno cuando tiene un amigo, uno siempre quiere estar con el amigo. Pero uno no siempre quiere estar con el enemigo, porque cuando usted siente que está con un enemigo, usted piensa que en cualquier momento lo va a matar a uno. Entonces el esposo que tiene la esposa de enemigo, pues bueno, duerme con mucho cuidado. Entonces, o si es la esposa que tiene el esposo como enemigo, ni duerme. Entonces no nos podemos ver como enemigos, porque así no se da, ¿verdad?, la unión en el matrimonio. Entonces ella se puso como que le había llegado la menopausia antes de tiempo. Se puso difícil, agria, triste. A mí me pasaba lo mismo. Nuestras relaciones íntimas dejaron de ser lo que eran. O sea, vivimos 8 años casi de sufrimiento, porque esa ligadura de trompa se le hizo cuando ella tenía 35 años. A los 42 años, entonces entendimos que nos habíamos salido de la voluntad de Dios. Entonces, ella sobre todo, con la intención de querer ser madre nuevamente, investigó con una doctora católica, y esa doctora preguntándole que qué se podía hacer, y la doctora le dijo, se pueden religar las trompas otra vez, eso se puede corregir. ¿Cómo? Pues mira que si eso se puede hacer, entonces los dos fuimos donde el médico, y yo específicamente le dije al doctor, póngamela a ella como estaba antes, quite ese bendito nudo de ahí. Y hasta me acuerdo de algo, para que ustedes vean que en las otras charlas no ha sabido, y era que la misma Ninoca decía, es que yo siento como que lo que tengo amarrado ahí, como que está entrando por la puerta del cielo, me lo van a ver. Y yo a veces le decía, sí, porque tú te crees que en la puerta del cielo hay el cuadro ese que le ponen a uno para entrar en los aviones, que detectan si tú tienes un metal. Pero después yo me di cuenta que sí, que era así. La mujer parece que cree que cuando le cortan las trompas, parece que ella cree que se le va a ver que está incompleta, y eso lo hace inconscientemente. Es como cuando a uno le falta un dedo. Si a mí me faltara un dedo, yo tuviera esta mano metida en los bolsillos y nadie sabría por qué. Pues yo no quiero que me vean que me falta un dedo. Pues parece que la mujer siente como que se dan cuenta que ella ya no es fértil, que es infértil. Y eso le crea un problema psicológico en su identidad, que la hace cambiar en su genio, en su carácter, casi en toda su vida. Bueno, pues resultó que se hace la operación y yo voy con un miedo terrible porque el demonio me estaba esperando en la puerta de la clínica.
Y en la puerta de la clínica donde la llevamos, el demonio me decía: trajiste a tu mujer sana para sacarla enferma. Porque era llevar a una mujer a una sala de cirugía sin ninguna enfermedad. Ella no tenía ninguna enfermedad, porque la ligadura de trompa en sí no era una enfermedad, ¿verdad? Era, vamos a decir, una intervención quirúrgica que detenía un proceso, pero no era una enfermedad. Y yo casi estaba al punto de decir al médico que no lo íbamos a hacer, pero yo cogí una Biblia como esta, cerré los ojos, la abrí por los evangelios y puse el dedo. Digo: Señor, dame una palabra, porque yo no sé qué yo voy a decidir en este momento. Y ya venían a llevársela. Y cuando pongo el dedo, me salió la palabra de Juan: no temas, tu mujer dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Juan. Digo: listo, está decidido, llévensela. Y se la llevaron a la sala de operaciones. La operación duró más de 2 horas. Y yo dije: pero qué raro, porque el doctor me dijo que esa operación no tardaría más de 1 hora. Y se estaba dilatando, ya yo me estaba preocupando otra vez, pero la palabra me alentaba. Digo: no, Dios me dijo esto va a salir bien. El médico salió en un pote, me trajo un tumor que ella tenía, que le estaba oprimiendo el útero. No era canceroso, pero son de esos tumores que aprietan el útero, los revientan y a la mujer le da una hemorragia interna que hasta la podía matar. Y el médico me dijo: se hubieran dilatado 10 días más y les revienta el ovario. Era en el ovario que estaba, en uno de los ovarios. Yo digo: doctor, ¿pero y qué es eso? Dice: pero mírenlo aquí, parecía como un pulpito que se iba metiendo en el ovario y lo iba oprimiendo. Si a eso le pasa a una mujer y se le revienta, puede morir, porque le va a causar una hemorragia interna. O sea que el deseo de hacer la voluntad de Dios, lo primero que me hizo fue que me la salvó a ella. Eso fue el primer milagro que yo pude ver de hacer la voluntad de Dios. Que mi mujer corría un peligro de muerte y ya no lo corría. Ya en adelante, si venían hijos o no venían, eso era asunto de Dios. Pero después que ella se repuso, porque después que se hace esa operación de recanalización, se lleva un tiempo de recuperación, que son unos 40, 50 días, después depende de cómo sea, qué tan traumática sea la reparación. Después que ella se sintió libre, un día de Santa María Reina, que vivíamos cerca de esa parroquia, ella fue a la celebración de Santa María Reina y el sacerdote dijo: si ustedes quieren saber quién es María, pídanle un milagro. Entonces mi esposa fue a la imagen de María y le dijo que si era conveniente para que se destruyera ese enigma que había sobre que no se podía devolver una mujer a recanalizar y tener hijos, que si era conveniente para la evangelización, que nos concediera un hijo. Esa fue la petición que ella hizo. Entonces, cuando ella me lo dijo a mí, digo: wow, qué compromiso, pues ya con 42 años los dos, ya la fertilidad no era la misma. Y después de una recanalización tampoco la fertilidad es la misma, se reduce. Pero como ella pidió eso, yo me fui al Santísimo y le dije al Santísimo: bueno, Señor, a mí me da la fuerza de un búfalo, porque para embarazar esta de 42 no va a ser fácil. Y como eso es palabra de Dios, porque está en las Escrituras, me da la fuerza de un búfalo, por eso utilicé el término. Pues resulta que ella salió embarazada de la 9ª hija. Y eso fue un espectáculo tremendo en el hospital. Porque entonces fueron los hermanos de mi comunidad, algunos hermanos de la parroquia, mis 8 hijos que ya estaban grandes, una hija que es médico, filmó el parto, todo, y en la clínica se estaban volviendo locos. Yo me acordaba hoy, porque la palabra de Dios hoy le decían a Jesucristo que estaba loco en el evangelio de hoy. Porque nada más vivía predicando para arriba y para abajo y se había olvidado de su familia, y la familia lo andaba buscando: usted tiene que estar loco. Y así nos dijeron a nosotros, porque entonces decían: pero ven acá, y esa mujer se abrió a la vida teniendo 8 hijos. Pues tienen que estar locos. Pero y es que ella tiene otro marido, es que ella es viuda y ahora se casó con otra, se casó con otro. Pero ¿y cómo va a ser? Y eso nos pusieron por locos. Entonces, igual que cuando fueron a la clínica, este gentío, que normalmente va mucha gente a la clínica cuando alguien se está muriendo, aquí era al revés.
Aquí estaba la clínica llena de gente porque alguien iba a parir una criatura nueva. Y entonces delante de mí decían cosas, pero el papá tiene que estar loco. Decían cosas, digo, bueno, pues mira, el papá soy yo. Ay, escúcheme, que no sé cuándo, ten cuidado como habla. Entonces, ¿qué pasó después de ese evento? Que resulta que en una convivencia en la que estábamos, que era una convivencia internacional, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, de República Dominicana, dominicano, de La Vega, no sé si hay aquí de La Vega, porque él era de un pueblo de La Vega, de Barranca, creo que él, de Barranca, era que era el cardenal, y era un hombre abierto a la vida porque su mamá había tenido 12 hijos. No está lejos de Moca. No, él que es de Moca, sí, claro, está cerca, bastante cerca. Entonces el cardenal nos pidió, Ninoca estaba en la cocina, ayudando a la convivencia, y yo estaba en secretaría porque venían hermanos de fuera, habían querido buscar en el aeropuerto, y el cardenal nos mandó a buscar. No sabíamos para qué era, y era para que diéramos esa experiencia en esa convivencia que era de obispo. Y algunos obispos hasta dijeron que lo que ellos tenían entendido es que eso no se podía hacer, que después que una mujer se le llegaba las trompas, eso no se podía retirar otra vez. Y después hubo otra convivencia de itinerantes en la que nos pidieron otra vez que diéramos esta experiencia, y ahí había una pareja de itinerantes que eran Encarna y Pepe, que trabajan en el seminario de New Jersey, me parece que es, que ellos han estado mucho tiempo, no sé si todavía están ahí, y ella también se abrió a la vida. Entonces, esto comenzó a correr. Cuando comenzó a correr la voz de la experiencia de Ninoca y mía, entonces muchas mujeres comenzaron a querer abrirse a la vida. Entonces, todas esas mujeres que se abrían a la vida, la mayoría eran pobres, querían abrirse a la vida. Por ejemplo, en los casos de aquí, de Estados Unidos, que ayer en las charlas que dimos en la parroquia del Padre Israel, trajimos 2 familias de New Jersey, que ya una, después de abrirse a la vida, habían tenido 4 hijos, y otra que había tenido 3, y por todas las peripecias que pasaron esas familias pues se comunicaron con nosotros sin conocernos. Nosotros hablábamos con los médicos católicos que en alguna ocasión habían estado en favor de los abortos, y cuando se convirtieron, entonces dijeron lo que se había dicho en las Sagradas Escrituras: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y estos médicos dijeron: ¿cómo vamos a pagar todo el bien que Dios nos ha hecho? Pues estas operaciones para estas hermanas nosotros nos vamos a cobrar honorarios, se las vamos a hacer de gratis. Entonces había que pagar, sí, la sala de operación, la clínica, si el anestesista pues no era católico, pues había que pagarle. El médico que iba a dirigir la operación no cobraba, ya eso era un costo mucho menor, pero también hablábamos en la clínica para que se bajaran. Y como luego es una operación que de un día para otro se pueden ir a la casa, pero tenían que ir a descansar para que no tuvieran que pagar hoteles, nosotros ofrecimos primero la casa de Ninoca y mía, que como era una casa que ya había criado 9 hijos, tenía habitaciones, y aparte de 9 hijos, el mismo día que se casan Giovanni y Laura, se casan también Mónica y Miguel, que eran nuestra segunda hija, se casaron en el mismo día. Digo, bueno, el negocio está bueno porque se fueron 2 de golpe. Entonces, ¿qué pasó? Que nos mandaron 4 seminaristas. ¡Wow! Porque el seminario de Redentoris Mater, cuando comenzó en República Dominicana, no tenía locales. Entonces iban al seminario mayor simplemente a coger las clases, o sea, la parte académica, y no tenían dónde vivir. Entonces nosotros los acogíamos en casa y también acogíamos a las mujeres que iban a operarse. Eso comenzó a moverse, de modo que ahora tenemos varios médicos que están integrados para hacer este tipo de operaciones, y varios hermanos que ofrecen sus casas, porque en ese tiempo yo tenía carro, Ninoca tenía carro, manejaba, y entonces yo me iba al trabajo y Ninoca llevaba a hacer todas las diligencias de análisis, de documentos, de buscar resultados, de que el doctor tenía que verla, porque tampoco es una operación que se hacía así a lo loco, venga y métase aquí, no. Todos los estudios como se debían hacer, todos los análisis como se debían hacer. Y si el médico veía que había un impedimento a hacer la operación, no se hacía.
Entonces catequizábamos a esa persona, que fueron muy pocos casos los que se dieron que no podía hacerse la recanalización. Los médicos entonces en este sentido, como no tenían en su mente hacer facturas, hacían la recanalización y corregían otras cosas que encontraban, como pasó con Ninosca, que le encontraron ese tumor que la oprimía y que podía ocasionarnos un grave problema. Así aparecieron mujeres con situaciones que se habían hecho análisis aquí en los Estados Unidos y no se habían dado cuenta del problema que tenían. Entonces, cuando el médico abre y ve, como no está pensando en dinero, corregía. Y ni siquiera decía nada, porque si la clínica se enteraba, sí iba a facturar. Entonces, el médico corregía lo que veía mal. A veces tenía yo que hacer la función del marido, porque si no estaba el marido, alguien tenía que autorizar. Entonces yo llamaba al marido, mira, si había tiempo, si no yo le decía al médico, bueno, yo me hago responsable, yo lo autorizo. Fibromas y miomas, es muy importante que tú lo ¿Perdón? Fibromas y miomas sí. que tenían y se descubrieron por la... Increíble, me alegro que Giovanni me lo acuerde, los miomas y los fibromas que se encontraron. Muchas mujeres con miomas y fibromas que habían ido de aquí y habían llevado análisis de aquí de los Estados Unidos y no lo habían visto. Y cuando el médico abrió, los encontraba y corregía. Y miomas y fibromas fueron los que más cosas encontraron. De modo que esto se fue corriendo, que ya nosotros hemos recibido en República Dominicana, de Estados Unidos, principalmente de California y New Jersey, donde más han ido. Aquí de Boston han ido algunos. Hay algunos que han ido por su cuenta y nosotros no nos hemos enterado porque ya la voz se ha regado mucho. Entonces, el mismo cardenal nos pidió, sobre todo a Ninosca, que por qué ella no hacía un libro recopilando todas esas experiencias. Ninosca tuvo 10 años haciendo ese libro. Y ese libro nosotros no lo hicimos con la finalidad de ganar dinero, sino que si ese libro producía algún dinero, lo dejábamos como fondo para ayudar a quienes no pudieran, y porque queríamos construir lo que hemos llamado un concepto clínica para la vida. Como había clínica para la muerte, que eran la de los abortos, el concepto nuestro que manejamos era clínica para la vida. Entonces se necesitaban algunos fondos, pues se cogieron de lo que produjo el libro. Como ahora el concepto clínica para la vida lo hemos hecho ambulante, porque vimos mejor que los médicos que trabajando en clínicas utilizaran esos equipos, eran más baratos utilizarlos rentados que tenerlos. Porque a veces se pasan periodos hasta de un mes que no va ninguna, entonces esos equipos se quedaban ahí. Era mejor tener equipos en uso que garantizaran la salud, o sea, un buen procedimiento. Y lo estamos haciendo así, dejamos el concepto clínico para la vida, hasta se comenzó a construir y la paramos porque el costo era enorme. Y después el temor de que esos equipos, en periodos en que no hubiera nadie, esa voz también se regó porque hubieron hombres que se habían hecho la vasectomía y que era imposible que embarazaran a una mujer. Entonces buscamos médicos urólogos que también deshacían la vasectomía en los hombres. Han sido menos casos. Ahora tenemos uno de California y cuando salíamos para acá me llamó otro de Curazao que también tenía el mismo problema. Ya le pedimos documentación y todo para que entonces un urólogo dominicano lo pueda hacer la reversión de la vasectomía. En el libro de ella aparece un caso de un español, por cierto, que fue el primer caso que se revirtió la vasectomía y esa pareja pudo tener más hijos. Lo que le iba a decir es que... Acércate aquí para que salga por el micrófono. Que eso de la alegría de abrir la vida era algo que lo vivíamos, porque ya, sobre todo las madres saben la alegría que le da cuando ve ese niño. Porque el milagro más grande del mundo eres tú. ¿Usted sabe lo que es un niño hacerse en el vientre de una mujer por un esperma? Sí, bueno, si van a ser, ¿no? Si son mellizos, se van dos así, con un solo óvulo. Y ese ovulito chiquitito y un esperma, ¿usted sabe lo que es saber un niño tan bello que son los niños, que todo el mundo, ¡ay, mi niño tan lindo! Con todas las cosas que cuando nace un muchacho y después crece, o cuando nosotros estamos ya hombres y mujeres, nos da un problema. ¿Cuánto cuesta arreglar ese ojito?
o ese oído, la espalda, algo. Cuesta muchísimo. Pues sale ahí, nos sale gratis. No tuvimos que pagar nada. Sale un niño, mira esa niña, es un milagro, con esos ojitos tan lindos. Y así cada niño que nace, o sea, nosotros somos el milagro más grande del mundo. Y así, por ejemplo, yo fui un día que dimos un testimonio en la catedral, el mismo obispo nos dijo, dame esa experiencia, escríbemela. Y después nos dijo, mira, sigue escribiendo alguna que vamos a hacer un libro. Se hizo un libro. Nosotros hicimos el libro. ¿Con qué? No de que escribiendo nosotros y tal, no, con cada experiencia de cada matrimonio, lo que había vivido. Como algunos tenían nada más 3 varones o 4, se abrieron a la vida una niña, y así Dios haciéndole milagro y milagro. Entonces, eso es una maravilla. El que hace la cosa como Dios le dice, ay, es una maravilla, una alegría. No se puede dejar uno llevar del mundo, de que no tenga hijos. Porque, mire, nosotros tenemos 9 hijos, 48 nietos. Y el que tiene sus hijos, no le falta nada, Dios todo se lo da a través de ellos. Nosotros, no le voy a decir, pero por cada uno de ellos tenemos una cuestión. Le digo, ese que está ahí, Giovanni, en la radio y en la televisión, predicando. Cada vez que ella quiere ver a Giovanni, prende la televisión. Y ahí está él. Pero no hablando disparate, sino la palabra de Dios, la experiencia que se puede tener en el mundo, que Dios no es una historia, una cosa así, no, que Dios es un ser real. Yo le digo, yo lo vivo tan profundamente que, ¿cuántos años que yo tengo? 76. 76 años. Y una de las cosas que se va dañando es la memoria, pero lo que está en el corazón no se olvida. Ustedes ven a una gente loca y le habla de Dios, porque Dios es en el corazón. Entonces yo veo muchas cosas, por ejemplo, que estoy cocinando, haciendo algo. Cuando viene a ver, estoy por allá y se me olvida, se va a quemar la cosa. Sin embargo, llega un momento que yo voy y digo, ay, Dios mío, fuiste tú, papá Dios, que me trajiste, fuiste tú. Eso todos los días tengo que decir. Sí, fue papá Dios, porque deja la ella prendida y coge fuego la casa, si no se da prisa. Así muchas cosas que me pasan, que por ejemplo estoy en el baño y me voy a caer y hago algo que digo, ay, pero mira de lo que fue que Dios me defendió. Hay que darse cuenta en la vida que Dios es el que es, el que está. Dios existe, está ahí, y el que cree en Él, todo lo puede, porque el que tiene a Dios, todo lo puede. Muy bien. Si sigue hablando me voy a poner a llorar, menos mal que ya acabó. Bueno, entonces se regó la voz por todo el mundo, y una de las primicias que tiene Santo Domingo, porque hay que decir que existían recanalizaciones antes, no es que nosotros descubrimos eso. El concepto nuevo es ¿por qué lo hacemos? Y nosotros lo hacemos por hacer la voluntad de Dios. Si nos vamos al libro del Génesis, el primer mandato que dio Dios fue creced y multiplicaos. Y lo dice la Biblia con un lenguaje imperativo. Lo que termina en ed es un mandato. Creced y multiplicaos. Por eso en el rito del matrimonio me llama la atención 3 palabras. La primera palabra dice, vienen decididos a unirse para toda la vida. Pero la palabra vienen, aunque dice libremente, la palabra vienen, ¿qué quiere decir? No lo traen. Ustedes vienen, no lo traen. No, venimos. Ah, muy bien. Entonces vienen libremente. Pero la segunda pregunta dice, ¿están decididos a unirse para toda la vida? Lo digo corto para economizar tiempo. Ya para eso se necesita una decisión. Venir libremente y estar decididos a unirse para toda la vida. Pero después viene la tercera pregunta. ¿Están dispuestos a aceptar los hijos? Ya para eso hay que estar dispuestos. Pero fíjense ustedes que la iglesia no pregunta y no dice están decididos.
porque esa decisión no hay que tomarla. Si nos casamos por la Iglesia Católica, es con el fin de reproducirnos cumpliendo el mandato de Dios. Entonces no hay que tomar una decisión. No, los hijos yo los voy a tener cuando a mí me dé la gana, y si los quiero tener, voy a tener lo que yo quiera. Un católico casado por la iglesia no puede decir eso. O entonces no va a poder rezar el credo, como me pasaba a mí, que me descubrí que el credo yo no lo podía rezar, porque había dicho 500 veces que creía en la Iglesia Católica y estaba haciendo otra cosa. Entonces, si esto es falso, yo estoy viviendo una religión falsa, estoy viviendo una falsedad. Entonces me di cuenta de que realmente la iglesia tenía una sabiduría enorme. Si nos vamos a casar, no es de que decidirse a tener los hijos, sino es estar dispuesto, porque yo lo puedo impedir. Si no estoy dispuesto, lo voy a impedir. Y si los impido, ya yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, porque ya la voluntad de Dios está expresa: creced y multiplicaos. Ahora, ¿qué significaba ese creced y multiplicaos? Nosotros vamos a ver en la Biblia algunos casos breves, porque en la charla del padre yo utilicé como 20 citas porque teníamos mucho tiempo. La charla comenzó el viernes en la noche y continuó todo el sábado hasta las 4 de la tarde. Y nosotros vamos a encontrar en la Biblia, si yo le pregunto a ustedes, o alguien le pregunta, ¿cómo ustedes saben que Dios está opuesto a que se eviten los hijos? Uno dirá, bueno, no lo dice en ninguna parte. Pues yo le voy a presentar un caso donde se ve la oposición de Dios. Había una ley que se llamaba la ley del levirato. Como la mujer y los hijos no tenían ningún derecho si el padre no existía, cuando moría un papá, el hermano de ese hombre tenía que casarse con su mujer para que su mujer y sus hijos pudieran heredar esos derechos de posesiones y otros derechos más que tenía aquella sociedad. Si esa mujer y esos niños se quedaban solos, no heredaban nada, no tenían derecho a nada. Era como si no existieran. Entonces aquí se da un caso en el Génesis 38, en el versículo 8, donde entonces había muerto uno de los hijos y la mujer quedó viuda con los hijos de ese. Entonces el hermano, que se llamaba Onán, tenía que casarse. Entonces Judá dijo a Onán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así bien tenía relaciones con su cuñada. Cuando dice tenía relaciones con su cuñada, no fue una sola vez, tuvo tiempo de relaciones con ella, derramaba a tierra. ¿Lo entienden? Porque hay niños, no puedo dar muchas explicaciones. Derramaba a tierra para que ella no saliera embarazada, pero tenía relaciones con ella. O sea, estaba evitando los hijos. Coito interrumpido. Entonces, dice, pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir a él también. Esa fue la sentencia de Dios a uno que evitaba a los hijos. Lo hizo morir. Tenemos que hablar de que esa muerte para nosotros no significaba solamente la muerte física, sino la muerte óntica, la muerte del ser. Ni no que yo vivimos esa muerte, porque cuando evitábamos los hijos, sentíamos que nos moríamos, que el amor entre nosotros moría. Y todavía cuando nos hicimos la ligadura de trompa, todavía sentimos esa muerte mucho más profunda. Porque ya el amor se había acabado, la alegría de vivir el matrimonio se había acabado, ya la alegría de estar con los hijos se hicieron una molestia. Todo cambió. Sin embargo, desde el mismo momento que hicimos la voluntad de Dios, la familia cambió. Pero cuando esa niña nació, los hijos míos que ya estaban grandes, era por turno para cargarla. No, ahora me toca a mí, se la disputaban. Y cuando yo llegaba del trabajo decía, llegó el dueño, venga, déjame mi muchacha. Pues estaba contentísimo con mi novena hija. Entonces, Dios no está en favor de la anticoncepción. No tengamos dudas de eso. Luego vamos a ver un poquito en el magisterio de la iglesia. Bueno, tengo que preguntar una cosa que no sé. Son las 7:50. ¿A qué hora ustedes quieren que terminemos? Porque aquí hay material para 5 horas, pero digan 1 hora
que ustedes estén contentos y yo me acojo a esa hora. Son las 7:50. ¿Hasta qué hora puedo estar? Para saber qué material uso. Madre mía, bueno. Pues vamos a no abusar y pongamos si le digo 45 minutos, ¿está bien? Que termine en 45 minutos, pues entonces cogemos el tiempo. Ven, Nina, Oscar, lo que querías decir. Bueno, está bien, ¿tú te acuerdas? No sé. Bueno. ¿Tú te acuerdas ahorita? Sí. Es que a ella se le olvidan las cosas, porque ellos ustedes la ven ahí, ella le han dado alrededor de, ya le han microinfarto cerebral, tienen que haberle dado más de 20. Esa es una mujer fuertísima, que aguanta mucho, pero la memoria reciente la pierde. A mí se me puede olvidar cualquier cosa en la casa, pero lo que es de Dios, lo que es de la Biblia, usted me puede decir que lo que sea. Y yo se lo busco, usted lo que es, sin ver qué libro es ni qué capítulo. Pero Dios es maravilloso. Usted tiene a Dios, mire, no le falta nada. Y aunque uno vaya al médico, bueno, pero yo no voy a cualquier médico, a un médico que sea católico. No voy de cualquiera, porque son médicos que son de otra cosa, lo que le importa el cuerpo de la gente, pero los católicos defienden ese cuerpo porque saben que a mí no me hizo mi papá ni mi mamá. El milagro más grande del mundo es usted. Claro. Usted sabe lo que es con ese bulito y esas cosas, y salir, mire ese hombrón, qué grande es. Aquí hay... Bueno, entonces aquí tenemos en el Éxodo 1:15 todo un caso contrario. Aquí vimos un caso donde se quería evitar los hijos, se estaban evitando, y la sentencia de Dios fue que ese hombre debe morir. Y murió. No es que debe morir, no, que murió. O sea que la abstinencia nos produce la muerte. Nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados. Y eso es experimentar la muerte también. No es solamente la muerte física de que me entierren. En el libro del Éxodo, ustedes saben que como el pueblo de Israel iba a crecer mucho, le dijeron al faraón, este pueblo se multiplica muy rápido. Entonces, si este pueblo se alía con tu pueblo vecino y se alían con los vecinos, te hacen la guerra y te quitan el gobierno. Los gobiernos de antes no eran por elecciones. El faraón nombraba a quien él le daba la gana. No habían elecciones. Entonces, el faraón tenía mucho miedo de que alguien le quitara el gobierno. Entonces se hace la primera matanza de niños, que siempre han sido los niños un estorbo. Entonces esos niños varones podían ser los enemigos del faraón. Entonces el faraón decidió que a las hebreas, si tenían un parto de hembra, la dejaran viva, y si era un parto de varón, los mataran. Esa fue la sentencia del faraón. Además, el rey de Egipto, estoy leyendo el Éxodo 1:15, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de ellas llamada Cifra y la otra Púa, cuando asistáis a las hebreas, fijaos bien, si es niño, matadlo, si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo, ¿ustedes oyeron lo que hacían las comadronas? Fijaos bien. Decía, si es niño, matarlo, y si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños, no los mataban. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas, y antes de que llegue la comadrona ya han dado a luz. Mintieron con tal de salvar a los niños. Dios premió a las comadronas. El pueblo se multiplicaba y se iba consolidando, y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Ya, Éxodo 1:15. Les concedió descendencia. Era el premio más grande que podía tener una familia, descendencia. ¿Por qué Dios le dio descendencia? Si la mujer es hebrea,
o sea, el pueblo hebreo se multiplicaba más rápido que los egipcios, porque los egipcios de alguna manera evitaban los hijos. Entonces el premio que Dios le podía dar era que ellos pudieran tener sus hijos. Pero si nosotros nos vamos a los salmos, al Salmo 127 y 128, dice: si Yahvé no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Eso es bueno que lo sepamos para la gente de este tiempo, que cuando se casan, primero dicen que tienen que tener un buen trabajo, que tienen que tener un buen seguro, que tienen que tener una buena casa, que tienen que tener un buen carro, y hasta que no tienen todo eso deciden no tener los hijos. Ni no que yo no lo pensamos así. Y fue una alegría, porque yo tengo ahora 75 años y Giovanni, ¿cuánto tiene? 55. O sea que es mucho lo que los dos nos hemos disfrutado. Porque los hijos que yo tuve más tarde, como papá, me van a disfrutar menos. Pero yo lo he disfrutado a él más como hijo y él me ha disfrutado a mí más como padre, porque hace 55 años que estamos juntos. Y tampoco nos hemos peleado, hemos tenido disgustos que es normales, pero no de que nos quedemos enemigos ni nada de eso. Y entonces hay muchas reglas en esta sociedad, que es no tener los hijos porque son un estorbo para la economía o son un estorbo. Oye, en este día, en el día de hoy, los hijos son un estorbo para todo, son un problema. Y que la mujer, ¿cuántas cesáreas creen ustedes que puede tener una mujer? Ustedes saben, ¿hasta cuántas cesáreas puede llegar una mujer? 2. Pues la señora Lauda, esposa de Giovanni, tiene 9 cesáreas. Esa que está ahí. Párate para que te veas que está derecha, que no está torcida. Ajá. Con 9 cesáreas. Cada hijo fue una cesárea. Los médicos son un recurso. La medicina es un recurso, pero no tiene la última palabra. Porque a veces muchos de los médicos hacen diagnósticos que felizmente no se cumplen. Te queda un mes y puede durar 10 años. A veces yo digo, son un poquito arriesgados en algunos diagnósticos que dan, pero es mejor que lo den así para que el paciente se cuide. Entonces dice en este salmo: si Yahvé no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. O sea que si nosotros nos confiamos en Dios, que fue la palabra que a mí me convenció, fue cuando Abraham dijo: Yahvé proveerá. Porque Abraham tuvo un hijo con 100 años, su mujer estéril ya con 80, no estaban en edad de producir, y sin embargo Abraham dijo: Yahvé proveerá. Eso fue lo que Ninoc y yo creímos, porque nosotros no éramos ricos cuando comenzamos a tener los hijos, nosotros éramos pobres. Yo llegué a tener grandes negocios que gracias a Dios quebraron y se fueron a la porra, y estamos felices de no tener nada. No quiere decir eso que sea malo tener. A lo mejor Dios mañana me regala un castillo y yo me lo voy a gozar, O sea que no se trata de que, bueno, es una prueba por la que Dios nos está haciendo pasar, pero lo estamos viviendo con mucha alegría. Como dice San Pablo: yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Igual, mi mujer y yo estamos muy felices de la familia que Dios nos ha dado, de la iglesia. De lo que más orgulloso yo me siento de ser católico. Y yo lo digo con muchas ganas, yo soy católico. Por eso a mí, yo le he dicho a mis hijos: en mi tumba pónganme, yo creo en la iglesia católica. Porque mis hijos son producto del magisterio de la iglesia, que luego lo vamos a ver. Y dice aquí: la herencia de Yahvé son los hijos. Su recompensa, el fruto del vientre, como flechas en mano de un guerrero, son los hijos de la juventud. Y eso nosotros lo hemos podido vivir, porque no son pocas las ocasiones donde yo he tenido situaciones y la gente ha dicho: no te metas con ellos, son una familia muy grande. O sea que si a mí me llevan donde un juez y van los 9 hijos con los 9 esposos o esposas y 48 nietos, ni cabemos en el tribunal. La sentencia va a tener que ser a favor mío como quiera. Y 3 bisnietos que también han llegado. Entonces, feliz el varón que llena con esa flecha su aljaba. La aljaba es la saqueta que tenían aquí atrás para guardar las flechas. Entonces también habla
en el Salmo 128, dichosos los que temen a Yahvé y recorren todos sus caminos. La esposa como parra fecunda. Entonces dice, con tales bienes será bendecido el hombre que respeta a Yahvé. Bendígate Yahvé desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén. Ojo, prosperidad de Jerusalén. ¿Qué significa eso? La prosperidad de la iglesia. ¿Cómo la iglesia va a prosperar si nosotros que somos católicos no tenemos los hijos? ¿De dónde van a salir estas vocaciones? Si a estos curas que están ahí, sus padres no lo tienen, no los tuviéramos nosotros a ellos. Qué bueno que no los abortaron, que los dejaron nacer. Entonces, ¿qué pensamos nosotros de la iglesia del futuro? ¿Que la van a llegar a la gente que están en la calle que no tienen tener hijos? Si nosotros no tenemos los hijos, la iglesia del futuro se va a quedar vacía, o va a tener muy poca gente, porque Dios es capaz de sacar gente de abajo de las piedras. Yo estoy seguro de eso. Pero sin embargo, a nosotros nos corresponde poner nuestra parte. Y la mejor cooperación que nosotros podemos tener es tener los hijos. Entonces, ¿por qué estamos aquí? No es para decirle a ustedes, ya se pueden cerrar el vientre, que después se lo abrimos otra vez. No, que no lo hagan, para que no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos. Porque nos hizo sufrir la ligadura de trompa de mi mujer, hizo sufrir el matrimonio. Y los hijos lo pagaron porque no estábamos de buen humor, tampoco con ellos. Entonces, es para que ustedes, no, sin querer, no se hagan malos consejeros. Y cuando alguno de sus hijas, de sus nietas, de sus vecinos, de cualquiera le consulten, ¿qué tú crees? ¿Yo debo seguir teniendo más hijos? ¿O utilizo preservativo? ¿O cualquier anticonceptivo que sea? ¿O me ligo la trompa? ¿Y ustedes qué le van a decir ahora después de haber oído esta charla? ¿Qué le van a decir? Tienen que estar claros. ¿Qué le van a decir? Que no lo hagan. No lo hagan. Porque ustedes no saben el sufrimiento que se van a meter. Entonces, no lo hagan. Porque las posibilidades se reducen. Nosotros le podemos decir que las estadísticas que acá tenemos, aproximadamente que de cada 100 mujeres que se abren a la vida, entre un 45 a un 65 salen embarazadas. O sea que hay casi un 40 que puede que no salga. Sin embargo, la vida matrimonial de las que se han abierto a la vida sí ha cambiado, aunque no hayan tenido hijos. Pero volvieron a tener la ilusión. La mujer se sintió otra vez fértil, se sintió otra vez completa. Y aunque algunos no lo tuvieron, que aparecen en el libro también, porque no es un libro triunfalista que solamente presenta a todas las mujeres que salieron embarazadas, sino también las que no salieron. Pero cómo la vida matrimonial cambió radicalmente, volvieron a vivir la alegría. Ahora, ¿qué sucede? Con la palabra de Dios lo dejo en que hay mucho donde buscar para poder aprovechar el tiempo y ver también lo que dice el magisterio de la iglesia, que es riquísimo. Tenemos una herramienta que se llama el Catecismo Católico, que compendia otros documentos de la iglesia que hablan sobre la vida, como es la Gaudium et Spes, ¿verdad? Como es ahora la última que hizo el Papa, Amoris Laetitia, que también habla sobre lo mismo, y otros documentos. Hasta en el derecho canónico aparece la procreación, que es un libro, vamos a decir, de leyes, y también ahí aparece como fin del matrimonio. Pero ¿qué pasa? Para abrirse a la vida primero necesitamos que sea la pareja. Si es el hombre que se quiere abrir a la vida y la mujer no, hay problema. Si es la mujer la que se quiere abrir a la vida pero el marido no quiere, hay problema. Entonces tienen que estar los dos de acuerdo. Si uno lo quiere y el otro no, no se va a dar. Y uno no debe engañar al otro. Tiene que haber un acuerdo. Por lo tanto, lo primero que hay que reconstruir es ese matrimonio para que esté dispuesto a abrirse a la vida, porque es una decisión que deben tomarlo los dos, el esposo y la esposa. Entonces, si ellos están decididos a eso, pero tienen, vamos a decir, una relación que no es buena, como una pareja que nos pasó, que viene a hablar con Inoski conmigo, que tienen problemas, que no sé qué, y yo mirando, pero ¿qué será lo que le pasa a esta gente? Pero ustedes le hicieron
una operación de ligadura de trompa. No, a mí no me han hecho operación, pero que estamos preocupados, que eso qué. Bueno, pero ¿y cómo están las relaciones íntimas de ustedes? No, hace más de 6 meses, anda para acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no estamos hablando de nada. Lo que hay que comenzar a reconstruir ahí. ¿Ve que ustedes es que tienen un complejo? Ese tipo de relación la hizo Dios. Cuando Dios le dijo al hombre, creced y multiplicaos, ¿y cómo iba a ser? Diciéndole un secreto por las orejas. No, teniendo una relación íntima. Entonces parece que se cree como que eso es malo, porque eso es lo que la propaganda ha dicho con Eva, la manzana. El problema de la desobediencia no fue la sexualidad. El pecado no fue la sexualidad, fue la desobediencia. Que Dios dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el que lo come morirá. ¿Y por qué moriría? Porque Dios se reservó para él el conocer dónde estaba el bien y dónde estaba el mal. Nosotros no lo sabemos. Y la prueba la tengo yo conmigo mismo, porque me dio trabajo entender eso. Y yo decía, pero esto es tan cierto que yo estoy sufriendo hoy las consecuencias de muchas cosas que hice ayer creyendo que las había hecho bien, y hoy estoy sufriendo por eso, pues yo creía que estaban bien hechas. Entonces yo no tenía el criterio para saber que eso era bueno. Eso lo sabe Dios. Ahora yo consulto a Dios, pero oye, ¿me será esto bueno o no? Y es fácil consultarlo. Los 10 mandamientos tiene 2 páginas. 5 páginas que te dice qué es bueno hacer y 5 páginas que te dice qué no debes hacer. Está fácil. Facilísimo. Uno lo ve ahí y uno dice, no, pero es que si no debo... Y luego San Agustín la pone sabrosa porque dice, ama y haz lo que quieras. Si amamos no le vamos a hacer daño a nadie. Entonces, bueno, si yo vivo bajo ese criterio, me puede ayudar. Y el veneno era que si sabíamos nosotros, creíamos que sabríamos dónde estaba el bien y dónde estaba el mal, nos íbamos a equivocar como yo me equivoqué. Entonces yo entiendo por qué Dios se reserva para él el saber dónde estaba el bien y dónde estaba el mal. Fíjense ustedes que en el evangelio de hoy se cuestiona a Adán y Eva porque delante de la presencia de Dios se ocultaron. Y ellos tenían costumbre de que Dios se paseara todas las tardes por el jardín y encontrarse con Adán y Eva. Y un día de buenas a primeras se esconden. ¿Y por qué se esconden? Porque estábamos desnudos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Acaso comieron del árbol? Ya se equivocaron. Ya creyeron que sabían dónde estaba el bien. Se dejaron engañar por el demonio. Y no me voy a meter en eso porque es una catequesis bellísima. Entonces, ¿qué resulta? Que la iglesia dice, la sexualidad abraza todos los elementos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Número 2332 del Catecismo. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y procrear. Amar y procrear. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual, la diferencia y la complementariedad. Quiere decir que un hombre tiene en su cuerpo algunos órganos que la mujer no tiene, y la mujer tiene en su cuerpo algunos órganos que el hombre no tiene, por lo tanto uno se complementa con el otro. El hombre por sí solo no puede dar hijos, la mujer por sí sola no puede dar hijos. En el reino animal existe lo que se llama la partenogénesis, donde usted pone 2 conejos juntos y si son hembras los 2, uno se va a convertir en macho. Me han dicho los que saben de eso, no ni siquiera lo he leído. Pero digo, bueno, pues tiene cierta razón, porque se reproducen bárbaramente. Entonces, puede ser que exista el caso de la partenogénesis, es que existe en el reino animal que hayan algunos que, por ejemplo, se embarazan solos. Por eso en el reino humano eso no se da. Y en el reino animal eso es escasísimo. Y hay así muchísimas formas de que el macho que pone los huevos, pero entonces la hembra, en el caso de algunos peces, coge los huevos, se los pone en la boca y hasta que esos huevos no salen, esa hembra no come. Hasta que no nacen sus hijos. En el caso del pulpo hembra, yo lo digo porque soy buzo y me encanta todo eso. En el caso del pulpo hembra, la pulpo hembra se mete en una cueva. Y si están esperándola afuera los otros peces para comérsela y para comerse a sus hijos, ella se convierte en la comida de sus hijos. Y los hijos se la comen a ella. Para que tengan fuerza de salir y que no se lo coman los que están afuera.
Dios ha hecho todo con mucha belleza. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que aceptar como Dios nos ha creado. Me hizo varón, la otra la hizo hembra. Eso de querer cambiar de sexo y todo eso, la iglesia nunca va a aprobar eso, porque todo lo que sea en contra de la naturaleza de Dios es imposible que lo podamos aprobar. Y con todo esto que se está haciendo de cambio de sexo, ideología de género, madre mía, se está armando un lío fenomenal. Entonces, bueno, hay un cuento sobre eso que si quieres se lo hago. Que es un señor que estaba cansado de ir a trabajar a la calle. Y decía, caramba, pero yo me voy a trabajar a la calle y mi mujer se queda en la casa. Y eran una pareja de matrimonio bien, con 4 hijos. Y él le dice a Dios, Señor, yo quiero que tú me hagas un favor. Yo tengo deseo de estar en mi casa, estar con mis hijos. Pon a mi mujer en mi cuerpo para que ella se vaya a trabajar. Y ponme a mí en el cuerpo de ella para yo quedarme en la casa. Y Dios se lo concedió. Entonces él se quedó en el cuerpo de la mujer. El otro día él se da cuenta que su mujer se levantaba a las 5 de la mañana. Él no lo sabía. Y que se levantaba a prepararle la comida, el lunch que él se iba a llevar, y la de los 4 hijos. Tenía que preparar 4 lunches. Pero aparte de preparar 4 lunches, tenía que preparar el desayuno de él, porque ese era lo del mediodía, y el desayuno de los hijos. Pero aparte de eso, tenía que preparar la mochila con los libros de los hijos. Dice, pero yo no sabía que tú eras así. Yo no sabía que mi mujer hacía todo esto. Y entonces tenía que lavar la ropa sucia, la casa sucia, un reguero, uno de los niños botó el chocolate en la mesa y había que recogerlo. Por fin le dan casi las 11 de la mañana, y entonces a las 11 de la mañana le dice, bueno, ok, desde las 5 hasta las 11, 6 horas de trabajo corrido, pero bueno, ahora voy a descansar. Y suena el teléfono, oye, que tiene que buscar a los niños a la escuela. ¿Qué? ¿También? Entonces tiene que salir a buscar a los niños a la escuela. Cuando llega los niños a la escuela que tienen hambre con una meriendita, entonces tenía que ponerse a cocinar, cocina, le da de comer a los niños, a las 3 de la tarde se acuesta. Y a las 3 de la tarde, nada más tiene 10 minutos acostado y viene uno de los niños que me tiene que ayudar a hacer la tarea. Ay, Dios mío, poneme a hacer la tarea. ¿En qué lío yo me he metido? Y un día pasa y otro día pasa y dice, no, pero esto de ser mujer no es fácil. Pero uno de esos días, el marido llega con una florecita y un helado. Le dice, estoy contento. Ya tú sabes. Ay, Dios mío, lo que quiere este hombre ahora también. Y yo cansada del día entero trabajando. Miren, estas abuelas se lo entienden todo, me parecen magníficas. No tengo que hablarle mucho, se la llevan de una vez. Pero tengo que cumplir, y cumple con su misión. Al otro día se va al patio de la casa y se pone de rodillas. Le dice, Señor, te doy las gracias por haberme hecho hombre, pero yo no quiero ser mujer. Yo quiero que tú me saques del cuerpo de mi mujer y que me vuelvas a poner en el cuerpo que me corresponde. Ahora yo quiero ser hombre. Qué bien tú me hiciste hombre. Y Dios le dijo, ay sí, mi hijo, con mucho gusto yo te voy a complacer, pero vas a tener que esperar porque anoche quedaste embarazada. Vamos a ver cómo resuelves ahora. Así que yo se lo digo porque si a alguna gente le preguntan que si es bueno cambiarse de sexo, háganle el cuento. Digo, mira, quédate donde tú estás, que ahí fue donde Dios te hizo bien. No intentes hacer otra cosa porque vas a tener problemas. No sé si se apagó, Giovanni, porque se me cayó. Entonces, tendríamos que hablar también un poquito, que sea de la castidad. Porque la castidad no es tan solamente abstención. La gente cree que simplemente la castidad es abstenerse, no. La castidad le da al hombre y a la mujer dominio sobre sí. O sea, castidad no es solamente, bueno, no tenemos relación y se acabó. No. Es un dominio sobre sí que me va a impedir a mí ser infiel a mi matrimonio. Porque atracciones van a haber muchas. Pero si yo no practico la castidad, o por ejemplo, cuando ella sale embarazada, a ella las piernas tiene varices, siempre las ha tenido. A ella se le ponía el pecho que parecía muchos ríos corriendo porque le salían varices por todo el cuerpo. Entonces había que practicar la castidad todo ese tiempo. Y yo no me iba a ir con otra, ni me iba a tocar yo mismo, porque mi iglesia me había enseñado que no. Entonces, bueno, eran
9 meses, para después la reconstrucción, otro mes, era casi un año. Ahí fue que yo entendí el cuento de dormirse contando ovejitas, saltando, me tenía que dormir. Cuando yo iba como por 1400 ovejitas era que me dormía, bueno, pero me dormía al final. Y entonces, pues, qué bueno que la iglesia me enseñó a practicar la castidad, porque me ha enseñado a ser fiel a mi matrimonio, 55 años siéndonos fieles. Tentaciones, muchísimas, muchísimas, pero siempre el Espíritu de Dios que me ayudaba. Y también la mujer ayuda muchísimo al hombre, porque por ejemplo el hombre cuando trabaja en una oficina donde también hay mujeres, las mujeres en la oficina se pasan, se meten al baño en su hora libre y cogen 10 minutos para comer y 45 para repintarse y volverse a poner cosas y perfumarse, y se ponen crema y se ponen cosas. Entonces el hombre está acostumbrado a estar al lado de una mujer olorosa. Si cuando llega a su casa encuentra a la mujer con el vestido mojado, desgreñada, no se ha peinado, las manos huelen al sazón de la comida y con una escoba barriendo el piso, el hombre mira para la oficina y mira a su mujer. ¿Y cuál es? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la imagen que tiene una mujer con un vestido todo mojado, desgrañada y una escoba en la mano? ¿A qué se parece eso? Ya lo dijeron por ahí, a una bruja. Entonces no, la esposa tiene que esperar a su esposo cuando llegue cambiada, bonita, olorosa. Tiene que entrar en competencia, porque tenemos que conquistarnos unos a otros. Mi esposa lo hace así. Ella siempre. Yo le dije, o me espera bonita o como una bruja, ¿qué tú prefieres? De verdad, los esposos podemos hacer muchas cosas con nuestras esposas, pero también, al mismo tiempo, llevarlas a pasear. Hubo un silencio. Eso quiere decir que a las esposas que están aquí no las llevan a pasear, Hay que ya sacar a pasear a su esposo una vez con los hijos y otra vez solos. Yo tenía paseos que eran con mi esposa y mis hijos, pero tenía paseos que era solamente con ella. Como tenía paseos que por mi deporte, yo no iba a meter a mi mujer en un bote a dar brinco en un mar hasta andando atrás de los peces, me iba con los balones. O sea que habían paseos que era solamente con los hijos, y habían paseos que era solo con la esposa, con los hijos, y habían paseos que era ella y yo solamente. No me iba a ir de luna de miel con los hijos. Cada vez que cumplíamos años, que cumplimos 55 años, el año pasado en septiembre, y nos fuimos de Risol de luna de miel. Y hubo miel. ¿Y por qué yo digo eso? ¿Ustedes saben por qué yo lo digo? Yo no conozco este pueblo, primera vez que vengo. Pero si yo le pregunto a los que están aquí, ¿cuántos matrimonios hacen? 40 años. No sé cuántos se hacían, tal vez alguno ha vivido aquí todo ese tiempo. Y si le pregunto, ¿cuántos matrimonios se hacen ahora? ¿Cuántos matrimonios se han hecho en esta parroquia en este año? ¿O en este templo? Yo me lo leí hace 2 semanas. Ni siquiera sabemos. ¿Pero por qué? Porque si los que estamos casados, lo que le enseñamos a los jóvenes es un matrimonio aburrido, ellos no se quieren casar. Entonces nosotros seremos los culpables de que mucha gente hoy no se quiera casar, porque nosotros lo que enseñamos un matrimonio aburrido. En el apartamento que nosotros vivimos, que es un edificio grande que tiene 24 apartamentos, y siempre nos están mirando, porque ni no que yo salimos muchísimo. Claro, tenemos reuniones de iglesia todas las noches porque somos responsables de una zona y llevamos comunidades aparte de esa zona. Tenemos muchas reuniones. Yo llego del trabajo y listo, nos vamos para la calle, llegamos a 11, 12 de la noche. Y los vecinos mirándose, porque siempre en esos condominios siempre hay alguien por una ventana que el único trabajo es estar acechando a ver qué es lo que pasa. Y yo le digo a Ninoca, mira, allí está la de la ventana, seguro que estará diciendo, ya se van los viejitos. Y son las 12 de la noche y los viejitos no han llegado. ¿Y dónde es que se meten? La vecina de al lado no aguantó
Y en una que nosotros íbamos bajando las escaleras, ella se paraba en la puerta y dice, pero ¿y qué es lo que ustedes tanto salen? Y Nino que le decía, vamos para la iglesia, vamos para evangelizar. Y en alguna de esas, no, nos vamos para un paseo que tienen en la iglesia. Ahora le decíamos que veníamos para acá. Oye, pero estos viejitos sí se mueven. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ven que nosotros como matrimonio estamos contentos. Que cuando yo salgo del trabajo, yo llego, tengo muchos deseos de llegar a mi casa. Y es tan completa la compañía de ella para mí, que no necesito que haya más gente. Con que esté ella es suficiente. No quiero decir eso, que no me gusta que me visiten ni nada que se parezca, pero la mayoría del tiempo ya nuestros hijos tienen compromiso, tienen sus hijos, y no pueden estar con nosotros tampoco todos los días. O sea que nos pasamos muchos días que nada más somos ella y yo, y felices, ella de que yo llegue y yo de encontrarla en la casa. ¿No es así? Sí. Porque los hombres somos medios habladores, pero las mujeres dicen la verdad. Entonces, si no mostramos esto del matrimonio, ni los hijos nosotros se van a querer casar. Ni los hijos de nosotros. Mucho menos los que no nos conocen. Jesucristo dice algo muy importante. A lo mejor nosotros estamos preocupados porque quisiéramos que todos estos bancos estuvieran llenos. Eso nunca fue la mentalidad de Jesucristo. Estuvo 3 años para 12 apóstoles y le falló uno, se quedó con 11. Ahora los 11 que se quedaron mantuvieron la iglesia hasta el día de hoy. Y aquí hay más de 11. Lo importante es que seamos sal, que seamos luz, que los otros conozcan a Dios a través de nosotros. Y digan, vale la pena estar en la iglesia católica, porque estos dos viejitos siempre viven andando para arriba y para abajo, y siempre están contentos y nunca nos han oído peleando. No, porque cuando peleamos bajito. Perdón. Algún disgustico de vez en cuando. Pero nunca nos hemos separado, eso sí pueden estar seguros. Entonces la iglesia, en lo que habla de la sexualidad, que voy a dar un salto bastante grande, es impresionante lo que dice la iglesia para que no tengamos miedo. Dice, los actos con los que los esposos se unen, leo del 2362 del Catecismo Católico. Los actos con los que esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos. Así ve nuestra Madre Iglesia la sexualidad, porque fue Dios que la creó. Estamos hablando dentro del matrimonio, no afuera. Porque la iglesia tampoco ve que una mujer tenga 3 hijos, uno de cada hombre, o que un hombre tenga 5 hijos con 4 mujeres. La iglesia no apoya eso. La sexualidad dentro del matrimonio. Sin embargo, quieren que nosotros no tengamos los hijos. Pero hay una parte de la sociedad que ni tiene cultura, ni tiene bienes, ni tiene nada, y son los que se están reproduciendo. Aquí en íntimo yo puedo decir, esos hijos, ustedes saben lo que República Dominicana quieren decir, que ese es un ñame, ¿verdad? Entonces los hijos de padres que ni tienen bienes económicos, ni cultura que transmitirle, ni una fe que transmitirle, son ñames. Entonces son violentos, son niños violentos porque no han tenido padres que los puedan educar, porque ni los mismos padres los pueden educar. Ese crecimiento no estamos de acuerdo. Entonces, si los que podemos tener los hijos porque tenemos alguna economía con que mantenerlos y tenemos alguna cultura que transmitirlo, no los tenemos, el mundo se va a llenar de ñame, de gente violenta. O sea que nosotros tenemos, dice el Papa Pablo VI en los Manes Vitae habla del grave compromiso de la procreación. Grave compromiso lo definía él hace ya casi 60 años, o no sé si ya pasaron. Entonces dice que estos actos son honestos y dignos, realizados de un modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación. El problema de la mayoría de los matrimonios son las exigencias. Nino que yo hicimos un contrato hace muchos años. Y yo le decía a ella, cuando tú me estás corrigiendo a mí, yo me voy a callar. Porque hay una cosa que se llama la dialógica.
Estoy oyendo, pero pensando qué voy a responder. Entonces no estoy oyendo. Porque yo lo que estoy preparando es la defensa de lo que me están diciendo. Entonces no aprovecho lo que me están corrigiendo. Hicimos ese convenio. Cuando tú me corrías, yo. Y cuando yo te corrijo a ti, tú te vas a callar. Y lo hemos hecho así. Y aunque me esté saliendo un humito por las orejas, cuando ella me está corrigiendo, sale humo como una cafetera hirviendo, yo me callo. Y después que la oigo y digiero lo que me dice, digo, coño, tienes razón. Pero si en ese momento de calentura, que lo que quiero es defenderme, no entiendo nada. Y muchas cosas que a mí me han pasado, si no me hubieran pasado. Hay que oír a nuestras esposas también cuando hablan, que tienen un sexto sentido que nosotros no tenemos, que tienen una sensibilidad hacia el peligro. Los hombres somos muy arriesgados. Y yo me arriesgué al extremo. Y ella me lo había advertido. Y me embromé. O sea que a veces los esposos, entonces oímos las esposas cuando ya nos equivocamos. Si lo hubiéramos oído antes. Eso no quiere decir que el hombre pierda su autoridad en el hogar y el ser cabeza de la iglesia, no. Es escuchar. Entonces eso a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Hay un cuento que yo hacía esta mañana de una pareja de esposos que el esposo estaba preocupadísimo porque su esposa hacía una semana que no le hablaba. Y no era religioso. Entonces, ¿qué hace? Que acude a un psicólogo. Bueno, sí, él era religioso. En vez de ir a un psicólogo, él fue al cura de su parroquia, que era ya mayorcito, con mucha paciencia. Le dice, padre, es que yo no sé qué ha pasado, pero mi esposa tiene una semana que no me habla. Y el padre ya mayor hace así y le dice, bueno, hijo, consérvala, que esa clase ya no existe. Entonces dice, el Creador estableció que en esta función de generación los esposos experimentasen un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Si creemos que nada más somos cuerpo, como los animales solamente son cuerpo, solamente se aparean en una época donde la hembra está apta para procrear, de modo que no existe ese placer. Por eso se aparean una sola vez, porque si no le da placer, se aparean una sola vez y cumplen con su función. Pero Dios le concedió al hombre que sintiera un placer, y no está malo que lo sienta. Se habla de la justa moderación, porque también una pareja de matrimonio puede caer en una lujuria loca, que tampoco está bien. Porque entonces en la lujuria no hay un respeto al otro, simplemente hay un egoísmo de sentirse bien uno solo. Entonces, como la iglesia habla de donación, el yo donarme a ella no es tener yo solamente un pensamiento egoísta de que a mí me vaya bien, sino que a ella le vaya bien. Pero ella tampoco tiene un sentimiento egoísta de que a ella le vaya bien solo, sino a mí, en todos los sentidos de la vida, en la comida, en lavar la ropa, en mantener la casa limpia, en todo. Entonces eso es lo que se llama donarse uno a otro. Por eso en el matrimonio también nosotros, en el consentimiento, que es la parte más importante, yo digo, yo fulano me entrego a ti fulana. Pero hay algunos que no dicen yo me entrego, sino dicen yo me entrego. Como que no quiere decir lo mismo. Yo me entrego a yo me entrego. Bueno, mire, dígalo bien para que después no se equivoque. Entonces sigue diciendo, los esposos no hacen nada malo procurando este placer y gozando de él. Aceptan lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saberse mantener en los límites de una justa moderación. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay católicos que tienen la sexualidad como un pecado. La sexualidad dentro del matrimonio y expresada como una donación no tiene nada de pecaminoso. Dijo el Papa Juan Pablo II, dentro del matrimonio, dijo el Papa Juan Pablo II, hablando él habló del lenguaje de los cuerpos. O sea que había un lenguaje que no era solamente el verbal, donde dos cuerpos se entregaban y se amaban y se hacían sentir amor.
Yo digo que en una relación donde no hay amor, eso son cosquillas. Si yo tengo la pierna, un pantalón corto y me pasa un gato con el rabo por la pierna y a mí me gusta. Porque a esta piel le gusta el placer. Esta piel no le gusta que la golpeen, le gustan que la acaricien. Y eso es una debilidad que muchas veces es mal usada por otros. Entonces, no se trata de un simple placer, sino es que tiene que haber una unión cuerpo y alma. Entonces, lo que se experimenta en el matrimonio no se puede comparar con lo que es la prostitución o dos gente que están en una discoteca y de buenas a primeras ya están en un sitio por ahí metidos haciendo de todo. No es lo mismo, no es igual. Entonces, por eso es que vuelven y caen porque no se satisfacen. Porque son cosquillas y las cosquillas no satisfacen. Entonces la unión de los esposos se realiza con el doble fin del matrimonio: el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Fíjense que la iglesia en su magisterio habla muchas veces de procreación, estar abiertos a la vida, de transmitir la vida. Eso lo vamos a encontrar yo no sé cuántas veces en el magisterio. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges. Sentido unitivo, dijo el Papa Juan Pablo II, lo aclaró, y el otro sentido es el procreativo. Va a llegar un momento donde la pareja ya no procrea, pero la sexualidad los une, los mantiene unidos, sobre todo para los hombres que somos tan orgullosos, que a veces por algún disgustico no queremos conquistar a la mujer y la tenemos al lado, y ya estamos ahí. No, yo le voy a demostrar que soy un hombre. No la voy a tocar. La tienes al lado. Y la segunda noche, yo voy a demostrar que yo soy un hombre. No la voy a tocar. Y a la tercera día te dice, voy a demostrar que yo soy un hombre, no la voy a tocar. Y a la cuarta noche dice, yo me siento como un niño hoy. yo no puedo. Ay, mi amor, perdóname. Y nos ponemos ahí. Bueno, pues Dios nos puso así para que nos podamos humillar delante de nuestras esposas, que normalmente no lo queremos hacer. Porque Dios es muy sabio. Por eso que la naturaleza, el hijo mío y yo hemos trabajado en pastorales de ecología y medio ambiente, y cuando hablamos de la naturaleza, el Papa Juan Pablo II en la Laudato Si habló de la naturaleza como nuestra casa común. El universo es nuestra casa común y todos debemos defenderla. Dios perdona, la naturaleza no perdona. Cualquier daño que le hagamos a la naturaleza nos lo va a cobrar, ahora o después, pero nos lo cobra. Y eso va con el ser humano. El ser humano le estamos cambiando la naturaleza con la que Dios nos hizo, y esa misma naturaleza nos lo va a cobrar. ¿Qué está pasando en España? Que tengo muchísimas estadísticas y en toda Europa, con esto de que las mujeres se convierten en hombres, después se enamoran de verdad de un hombre y ya le han quitado todos los órganos y ahora no pueden ser mujeres. Y ahora están demandando al Estado. Porque el sistema de salud permitió que una niña a los 14 años pueda decidir si quiere ser hombre o seguir siendo mujer, y los padres no se pueden oponer. Y van a un centro clínico, y si la hembra quiere ser hombre, entonces usted sabe lo que llevaron a una niña de 14 años que quiere ser hombre, y lo primero que hace es que le extirpan los senos, pero ella no tiene cáncer en los senos. Y después le van a extirpar el útero sin tener nada, para entonces comenzar a cambiarle algunos órganos. Eso es una locura, una barbaridad. La iglesia nunca va a estar de acuerdo a eso. Pero ahora ya estamos viviendo las consecuencias de lo que está sucediendo. Y paralelamente, en la medida que las parejas no quieren tener los hijos, también aumenta el suicidio. Porque esos hijos tirados por ahí, o que ya perdieron el sentido de la vida, ahora las nuevas estadísticas indican que el mayor tasa de suicidio existe entre los 10 y los 39 años. Ya vamos por 10 años de niños, 10 años que se quiere suicidar, porque no tiene sentido la vida. Y yo digo, ¿por qué yo, un viejo ya de 75 años, y lo que quiero es disfrutar la vida como la estoy disfrutando ahora con ustedes? Yo no estoy aquí sufriendo ni pasando trabajo, no, para nada. A mí me encanta hablar de esto y de lo que Dios ha hecho con nosotros, que no eran mis proyectos, son los de Dios. Y me siento feliz. Yo no me quiero suicidar, para nada.
¿Y por qué un niño de 10 años, de 15, de 20 se quiere suicidar? Perdió el sentido de la vida. Entonces yo digo, pero qué coincidencia, ¿eh? Las familias comienzan a no tener hijos, que está siendo un caso ya muy grave, y aumentan los suicidios al mismo tiempo. Pero ¿con qué nos vamos a quedar? Ahora están metiendo también mujeres al ejército. Ahora están aceptando homosexuales en el ejército, porque o cambian las normas de regla, o no van gente para los ejércitos. Las industrias que necesitan todavía cierta mano de obra, pues se quedan sin mano de obra. Aquí en Estados Unidos, como yo trabajo en comercio internacional, en Estados Unidos se necesitan alrededor de 300,000 camioneros. Y no hay. Y hay muchos camiones parados por ahí, porque los viejos que manejaban camiones los pararon en un patio, pero los hijos no quieren manejar camión. Quieren hacer otra cosa. Entonces, bueno, tendrán que abrirle la puerta a los que venimos, los latinos, que venimos dispuestos a hacer lo que sea para que encuentren camioneros. Bueno, y muchas cosas que vienen por ahí. Tendría que hablar, por último ya, de lo que es la fecundidad en el matrimonio. Dice el número 2366, la fecundidad es un don, un fin del matrimonio. Por eso que la iglesia no pregunta si están decididos a tener los hijos, sino la iglesia pregunta que si están dispuestos. Porque no hay que tomar la decisión de tener los hijos. Es que si usted se casó por la iglesia católica, un fin del matrimonio es tener los hijos. No es su decisión. Mi cuerpo es mío, yo decido lo que me da la gana. Eso que lo digan los paganos. Y tampoco es obligado a ser católico. El que no quiera ser católico es porque no lo sea. Y que haga con su vida lo que le dé la gana. Pero los que estamos aquí y nos llamamos católicos y decimos yo creo en la iglesia católica, vamos a hacer las cosas como la iglesia católica nos la está enseñando. Que nosotros estamos aquí para decirle que la enseñanza que nos dio la Iglesia Católica ha sido fantástica. Y que ante todos esos temores de que no íbamos a poder mantener los hijos, pues yo sí lo pude mantener. Que es duro, que hay que sacrificarse, sí. Muchas cosas que yo quise tener no las pude tener porque mi sueldo apenas daba para los muchachos. Pero hoy Dios me lo devuelve todo. Y muchos de los hijos míos me han dicho, papi, cuando tú no quieras trabajar, me avisa. Nos avisa, que nosotros te mantenemos. Digo, no, yo todavía puedo trabajar, déjenme trabajar. Tengo fuerza para trabajar. Y ella también. Ella es la que lava, plancha, friega la casa, hace todo lo que... Algunas cosas yo tengo que decirle, no, espérate, no la hagas tú, déjame hacerla yo. Para ayudarla, porque por su condición. Pero ella quisiera hacer todo. Bueno, estamos en la casa del padre y ella es la que quiere barrer, fregar, hacer todo. Entonces... tenemos fuerza para hacer las cosas, o sea que no ha llegado ese momento. Entonces dice, por eso la iglesia que está en favor de la vida enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Claramente especificado. Aquí no hay tutía, como dicen los españoles. Eso está claro. Por eso no se trata de que yo lo decida, es que ya está decidido. Es la voluntad de Dios, creced y multiplicaos. Entonces estamos muy equivocados porque lamentablemente ¿cuántos católicos hay evitando los hijos? Con pastillas y cuánta cosa. Como si nada pasara. Yo estuve en una reunión de médicos, yo no soy médico, lo aclaro. En una reunión de médicos donde estábamos tratando, haciendo una comisión para trabajar con las familias. El cardenal me puso en esa comisión. Yo dije, su eminencia, yo le voy a decir dónde vamos a tener problemas. Me dijo él, ¿a dónde? Porque él y yo nos tratábamos con mucha confianza. Tú siempre estás con tus cosas. Digo, no, vamos a tener problemas en el magisterio. Porque parte de ese grupo yo lo conocía. Y efectivamente, en esa reunión, uno de los médicos dijo que él mismo había ligado la trompa de su mujer. ¿Cómo? Suerte que ese día yo andaba con el catecismo católico porque ando con él para arriba y para abajo. Y lo tengo rayado por todas partes. Y lo que yo saqué aquí fue de ese catecismo. Y yo le dije, bueno, pero mira lo que dice el catecismo. No, pero uno tiene que usar la razón, porque si no, porque este mundo que moderno, que ya la iglesia no debería de... Digo, bueno, pues hasta aquí llegamos, porque yo me rijo por esto. Y si lo que vamos a vivir es una discusión todo el tiempo, y me salí de la comisión, se lo dije al cardenal, me salí de ahí por esto. Dijo, pues lo hiciste bien.
y me salí. Más nunca me volvieron a invitar. Estamos trabajando en otras comisiones, pastoral de familia, familia y vida. No asistimos siempre, pusimos unos representantes. Por cierto, ayer me escribieron para que le diera algunas recomendaciones al representante de cómo nosotros veíamos el caso de la familia, porque ya no tenemos tiempo para eso. Pero dice aquí específicamente 2366, por eso la iglesia que está en favor de la vida enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la vida. Y más adelante habla de llamados a dar la vida y en el deber de transmitir la vida. Sin embargo, la iglesia reconoce algo que quizás está en la preocupación de ustedes y dice, un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la regulación de la procreación. Oiga el término que usa, regulación de la procreación, no es evitar hijos. Es posible que una mujer, después de un parto, su médico le recomiende 1 año o 2 de descanso para evitarle problemas de salud. Vamos a respetar esa opinión médica. El médico no le está diciendo a usted que se cierre a la vida, no lo está mandando a que se opere. El médico lo que le está diciendo es, intenta no tener hijos de aquí a 2 años porque tú tienes esta lesión o esta enfermedad que te puede ocasionar problemas a ti y a tu hijo. Respetemos esa opinión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usar el preservativo? No. Entonces, la iglesia, ¿qué recomienda? El método natural. De eso que dice Wilfredo, la mujer tiene... No explique lo de son 30 días, mire. Los primeros días después de la menstruación son estériles, ahí no hay óvulo. Después, más o menos después de los 10 días, viene un óvulo. Entonces ahí si tienes relaciones puede quedar embarazada. Pero ese óvulo nada más dura 48 horas lo más. Y ya. O sea que no es el mes entero que la mujer va a salir embarazada. Si tú te conoces y vas llevando eso, sabes cuándo, si por ejemplo te operaron y dicen no puedes tener hijo ahora, que cuándo, por una enfermedad, un cáncer. Bueno, pues tú sabes que en esos días son nada más como 10 días. Que hay que estudiarlo porque cambia con cada mujer. O sea, no es bueno poner ni fechas ni horas. Mira, eso se lleva tomando la temperatura todos los días, saber cuándo es. Muy bien. Eso entonces la iglesia dice, el método natural, dice la continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos, fundados en la autoobservación, que es lo que Nino que estaba diciendo, y el recurso de los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad porque no dañan a la mujer. O sea que una mujer, como dice Ninoca, el método mejor es el de la temperatura. Si la mujer se toma la temperatura todos los días, el día que ovula, la temperatura le sube. Entonces, si una mujer quiere tener hijos, yo no soy médico, pero yo tengo mi receta. Yo le receto un termómetro y un celular. Con el termómetro, ella se va a dar cuenta cuando la temperatura le subió, y cuando la temperatura le subió, llama al marido y dice, ven pronto que subió la temperatura. Es ahora, este es el momento, arranca. ¿Entienden? Pero eso tiene que consultar con un médico, porque ni no que se entusiasma y pone horas y días, cambia con las mujeres. En el caso de Giovanni y Laura, fue un caso impresionante, porque Giovanni tenía varicocele, que cuando los hombres tienen eso, tienen una fertilidad baja. Y entonces Laura tenía un periodo muy irregular. O sea que no se sabía cuándo exactamente ella ovulaba. Pero ella cogió mi receta, el termómetro y el celular. y le funcionó. Y entonces así tuvieron 9. O sea que no se trata de que la iglesia hace esto como un método anticonceptivo, porque entonces dice la misma iglesia en el número 2370, por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción
que o en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. O sea que la iglesia está diciendo, si este método natural ustedes lo cogen para estar 5 años, no es aprobado. Habla de regulación, habla de distanciamiento. Hay que distanciar un embarazo de otro porque el médico considera que hay una lesión que es bueno que la mujer descanse ese periodo. Respetemos la opinión médica y hagamos ese descanso. Pero si cogen los métodos naturales y duran 5, 6, 7 años, ya lo convirtieron en un anticonceptivo, entonces la iglesia no lo aprueba. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿eh? O sea que no nos podemos jugar. Con Jesucristo no se juega porque Jesucristo no negocia. Jesucristo dice, el que no recoge, ¿qué hace? Desparrama. No hay negocio. El que no recoge, desparrama y punto. Y el que no está conmigo, está contra mí. Y ustedes son mis amigos. Me gusta la frase. Ustedes son mis amigos, pero ¿qué dice después? Si hacen lo que yo les digo. O sea que no nos juguemos con Jesucristo, porque él es muy claro. Él no se anda con, como dicen en España, eso no anda con chiquita. Es ahí. Y a nosotros esa radicalidad, viviéndola, yo, mis hijos, todas las mujeres que se han abierto a la vida y muchas otras familias, pues lo hemos vivido así. Yo no voy a seguir más para no abusar del tiempo y para dar la oportunidad de que si alguien quiere preguntar algo, pues que lo pueda hacer. Ya, perdón, Ninoca, agoté el tiempo que ustedes me dieron. Que de todos los países, de muchos países. Ven, acércate aquí para que se oiga. Sobre todo de Estados Unidos, vienen. Van mujeres. Ella cree que estamos en Santo Domingo. Dios mío. Van a Santo Domingo porque ahí le abren a la vida. ¿Tiene algún problema? En Santo Domingo es que saben resolver los problemas de ahí. Quizás hay otros médicos. En México ya tuvimos una vez con 2 médicos y 27 mujeres se abrieron la vida en 3 días. Entonces ya los médicos de Guadalajara, de un hospital católico, aprendieron con los médicos que llevamos y ya ellos no van a Santo Domingo, ya ellos lo hacen allá. Pero son los médicos de aquí, no los de Santo Domingo. Así es que si a través de sus párrocos hay alguien, lo que sí le queremos aclarar es que esto no es un negocio. Nosotros queremos ayudar a personas que por hacer la voluntad de Dios se quieran recanalizar, y si necesitan ayuda, nosotros se la podemos ofrecer, como ir a buscarlo al aeropuerto, buscarlo donde se alojen. Pero si hay alguien que tiene dinero y se quiere alojar en un hotel y se quiere meter en una clínica de lujo, no nos oponemos. Porque de hecho hay muchas mujeres que van y ya ni nos enteramos, porque esto ha corrido mucho. A nosotros recibimos a unos que eran africanos. ¿De dónde que eran? De Tanzania. Una pareja de Tanzania. El lenguaje de ellos era el Swahili. Y yo no hablo inglés, ni ellos tampoco. Entonces, bueno, la fuimos a buscar al aeropuerto y decíamos, ¿y cómo vamos a saber? Bueno, sabemos que los que vienen de África son morenitos. Pues cuando veamos una parejita de morenitos le preguntaremos. Entonces llevamos una imagen de la Virgen que ellos conocen. Entonces ellos lo vieron, nos detectaron, le sabíamos el nombre, ya no me acuerdo, fulano, sí, ya se acabó, no había nada que hablar, nos metimos en el carro. Y después decimos, me dice Ninoca, ¿y si estos no son? Digo, bueno, mira qué lío. Digo, vamos a cantar un canto de lo que nosotros no sabemos, a ver si ellos también se lo saben. Entonces Ninoca comenzó a cantar en español y ellos comenzaron con la misma melodía a cantarlo en Swahili. Ahí respiramos, bueno, estos son. Ahora están ellos dentro de la casa de nosotros, ¿y cómo nos comunicamos? Bueno, aquí está el desayuno, aquí está la cena. Ellos se sentaban y comían, pero la señora se operó, salió bien de la operación, nos la llevamos a la casa y en una noche está Ninoca atendiendo a la señora porque había que atenderla, que si la sábana, que ayudarla con el baño, pues todo eso lo hacía Ninoca. Y aquí estamos, el africano y yo sentados en la galería de mi casa. Y yo digo, ¿cómo vamos a resolver esto?
Pero los dominicanos me van a entender. Nosotros tenemos un refresco que viene en una botella verde. ¿Ustedes saben cuál es? Un refresco que viene en una botella verde. Presidente. Yo le digo, déjame brindarle una presidente al de África. Miren, cuando nos habíamos bebido 4 presidentes, amanecimos hablando, yo en español y él en suajili. Y nadie sabía lo que estaba, qué sé yo lo que estábamos hablando, pero amanecimos a las 2 de la mañana, nos fuimos a acostar hablando. Digo, pero bendito sea Dios. Y ellos nos regalaron unos vestimentas de cómo se llaman. Cuando hubo el encuentro, cuando el Papa fue a Filadelfia, hace unos años, que nosotros vinimos a Filadelfia para el encuentro con el Papa, y nos encontramos con los africanos y andaban en el cochecito con su hija. Fue estupendo poder encontrarnos con ellos. Entonces, por eso nosotros lo decimos con alegría, estar abiertos a la vida, eso es una maravilla para la familia, para la iglesia, para la sociedad. Preguntas. Ya yo hablé mucho. ¿Se les ocurre hacer alguna pregunta? Lo que sea, no se preocupen. Que no sea de matemática, porque en eso no soy bueno. No tengan miedo, si quieren preguntar algo, pregunten lo que sea. O opinen qué les ha parecido. Pues yo no me voy a oír de aquí. ¿Sí? Lo único que he hecho de ustedes es oírlos reírse, pero yo no sé cómo hablan. ¿Cómo es? Peor fuera si estuviéramos llorando. Ah, que peor fuera. Estas abuelas son terribles. Las tienen ahí. Es una pregunta, es un comentario de que conozco un caso, de hecho es de la parroquia de Padre Bill, aquí. Estaba comentando a esta pareja que venían, Wilfredo y Oscar, y dice, padre, ¿usted se olvidó de la historia? Ah, bueno. Dice, yo me confesé con usted. Dice, yo me confesé con usted y usted me dio un libro. Fue el libro que ellos escribieron de abrirse a la vida. Dice, y tanto me tocó, porque ella se había operado de la ligadura de trompas. Dice, tanto me tocó el corazón que yo decidí ir a la República Dominicana a hacerme la operación reversa de la recanalización. Dice, pero no, después no pude tener hijos. Pero esto me ayudó tanto que yo he adoptado 3 niños. Aquí están. Unos niños preciosos que los adopté yo. Como también Dios abre el corazón a cosas que no te hubieses imaginado. A mí me tocó mucho eso de que adoptó, ¿no? Bueno, pues, Mañana va a estar presente. le digo que con esa maravilla que han vivido tantas señoras, tantos matrimonios, me hizo hacer. Algunos nos decían, ay, escríbeme esa experiencia, y se escribieron tantas que mandamos a formar un libro que se llama La alegría de abrirse a la vida. Pero ya se terminó hace mucho. Yo tengo 1 o 2, pero es para cuando se vuelvan a hacer. Pregúntale a Giovanni, que es el que tiene eso para. Pregúntale a él. ¿El qué? Él, Giovanni, es que sabe. Lo están rehaciéndolo, que se llama La alegría de abrirse a la vida. Entonces ahí está la experiencia, no es nada más lo que yo he vivido, sino de muchos matrimonios que han vivido eso y cuentan cómo lo han vivido, que estaban cerrados a la vida y ahora se han abierto a la vida y la alegría. Cada uno que tiene un niño, ay, mi niño, qué lindo. Eso es muy difícil que un papá y una mamá no quieran un niño. Eso es muy raro verlo. Al contrario, los niños, esa niña, una alegría ese niño, una alegría tenerlo. Por eso es lo bueno. Mira, ella se alegra de que la quieran. Ella hizo así. Por eso, o sea, ánimo. Hay que hacer las cosas como Dios nos la ha puesto delante. En el matrimonio nos lo han dicho. ¿Están dispuestos a tener los hijos que Dios les dé? Sí, porque oiga, Dios a uno le da 10 hijos, a otro 3, a otro 1. Yo tengo una hija que nada más tiene 1 y los otros tienen de a 8, de a 7. Y no lo está evitando. ¿Cuántos tú tienes, Giovanni? 9. Es así todos los hijos de nosotros, que tienen muchos. No, pero no es Giovanni, no, junto con Laura. Con Laura. Bueno. Son 48. Tenemos 48 nietos. O sea, son los hijos que han tenido los hijos.
Porque lo que uno le enseña a los hijos, lo que uno le da, no es de palabras, sino que ellos lo ven de experiencia, de hecho, de vida. Ellos hacen eso. Bueno, pues si no hay preguntas, terminamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, muchísimas gracias, Wilfredo y Ninoska, por venir. Yo quiero decir que un comentario que hoy, cada vez que yo preparo la homilía, yo me meto a hablar con el Santísimo y pedirle al Señor que me ayude, que me done su Espíritu Santo para hablar a la asamblea. Que no usted, lo que Cristo, necesite usted. es Cristo, exacto. Sí, lo que mismo. necesiten escuchar. Y me tocó muchísimo porque hoy estaba hablando de eso, que el primer mandamiento que Dios da a los humanos es eso: creced y multiplicaos. El demonio siempre está buscando atacar a la mujer primero, porque como ella tiene la fábrica de la vida. Eso. Sí, entonces vemos cómo el Espíritu Santo sigue actuando a través de la predicación. Entonces muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Dios es muy bueno, ¿eh? Dios nos trajo. Exacto. Siempre estaremos dispuestos a... Entonces tienen que volver. Tienen que volver. Basta que nos inviten. Eso. Y que nos prometan una paella y venimos. Ya lo escuchaste. Y para aquellos que tienen hambre, yo creo que hay un chin de arroz y pupusa, hay un montón de comida allá atrás. Entonces, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Ok, al ataque, vamos a comer. ¿Qué te damos? Esto... Dios me